Bueno, comparto la pantalla, me dicen cuando esté ahí. Bueno, listo. Hola. Profe, no se ve. Ay, ¿sí ves? Caramba. Muy difícil si uno no comparte la pantalla. Bueno, listo. Ahora sí lo deben estar viendo. Sí, profe. Bueno, entonces, en esas manifestaciones vamos a ver un poquito más de detalle, ¿cierto? Entonces, cuando existe, porque vamos a ver que hay unas que afectan el hígado, otras el músculo, bueno, otros ambos. Entonces, cuando hay manifestaciones que afectan el hígado, las tres principales que se dan es la hepatomegalia, regulación de la glicemia e hipocrecimiento. Es decir, muchos de estos niños, como vamos a ver, no tienen un crecimiento y desarrollo adecuado. Cuando tienen afecciones a nivel muscular, entonces tienen debilidad muscular, incluso algunos hacia una hipotonía severa, hipotonía, hipodisminución, tonía del tono muscular. Las fatigas precoces, los dolores musculares y las contracturas. Vamos a ver unas muy interesantes que incluso es lo que lleva a hacer el diagnóstico. Miren esto, aquí tenemos y les presento esto, que es una de las primeras clasificaciones que salió, lo hizo Cori, el del ciclo de Cori, las glucogenosis, ¿cierto? Donde se decían que había la glucogenosis tipo 1, A y B, la 2, la 3, la 4, la 6, la 11. Perdón, la 9. Si ustedes ven acá, tenemos que todas estas son problemas enzimáticos. Algunas afectan, por ejemplo, el hígado y el riñón, otras el hígado y leucocitos, otras el hígado y músculo, otras el hígado, pero vamos a ver más adelante que otras que son musculares. Como vemos aquí, fíjense que aquí ya entonces se va, vamos a ir viendo cómo se va aumentando, pero además de eso, porque muchas de estas enfermedades ni siquiera son conocidas como glucogenosis y no son manejadas en el entorno clínico, sino como enfermedad de von Gierk. La tenemos entre nosotros, interesantísimo, porque la enfermedad de von Gierk las tenemos en dos fenotipos, por eso que es la 1, y lo pongo 1 porque hubo mucho tiempo donde incluso todavía hay clínicos que la dicen así, enfermedad de von Gierk, glucogenosis tipo 1. Pero ya hoy en día es glucogenosis tipo A, que es la de la glucosa 6-fosfatasa, y la 1B, que es la glucosa 6-fosfatasa translocalasa, ¿cierto? Bien. Eh, Miren esta, la adoro, me encanta. Eh, Fíjense ustedes, nada de eso lo tienen que aprender, muchachos. Esto es para entrar en el mundo y ya saben que esa información está ahí. Este es del libro de Saduray. Fíjese usted que arriba tenemos incluso, por ejemplo, que estas de acá son relativamente nuevas en su caracterización genética, que, eh, que es la glucogenosis tipo 0, que es lo que se llama la enfermedad de la hipoglicemia cetósica, ¿cierto? Esta es por una enzima que es la glicógeno sintasa hepática. Y existe otra que es la B, que es la glicógeno sintasa muscular. Recuerden que la glicógeno sintasa actúa en la formación de ese glucógeno. Ahí está, es en la glucogenosíntesis. Pero miren ustedes el hecho de que en una sea hepática y la otra sea muscular, las manifestaciones o el fenotipo o sí, la presentación clínica, cómo cambia. De tal manera que la hepática tiene afecciones a nivel
hipoglicemia cetósica, y es más que todo hepática, y la muscular sí afecta el músculo cardíaco y esquelético. Bueno, pero ahorita vamos a hablar un poquito en detalle de eso, ¿cierto? Y siguiendo esta tabla, lo que les decía, el paciente que me contactó, ay no, ya se me acabó de olvidar, creo que tiene una mutación, es aquí, en esta enzima. Pero miren ustedes que ya incluso estas que están acá, ni siquiera están todavía clasificadas si 16, 17, 18 o si simplemente sea una de las ramificaciones de esta. Por ejemplo, aquí vemos la 9 tiene incluso A, B, C y D. ¿Por qué? Porque se han encontrado diferentes genes que producen el mismo fenotipo, o sea, hepatomegalia, hipoglicemia, daños en el desarrollo o el hipocrecimiento, ¿cierto? Y que afectan esta, por ejemplo, fosforilasa quinasa, es una enzima que es multimérica, entonces dependiendo las unidades que esté afectada es la enfermedad. Bueno, recuerden que estamos en las generalidades de las glucogenosis. Y esto le digo una cosa, me importa mucho. Chicos, me importa porque a la hora de la verdad ustedes no van a hacer un diagnóstico en su consultorio. No, es que sí, este paciente debe tener una glucogenosis tipo 0 por el gen GYS2. No, eso no lo van a hacer. Ustedes lo que van a encontrar es que tienen un paciente con una hipoglicemia cetósica, ¿cierto? Que tiene unas afecciones hepáticas, ¿cierto? Y ahí empiezan a buscar. Por eso es tan importante estas generalidades, ¿cierto? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, mire, realmente también podemos decir que este es del grupo de enfermedades que en algunos países tienen protocolos muy bien desarrollados. Este protocolo que les presento acá es el protocolo propuesto por la Asociación de Errores Congénitos del Metabolismo de España. Recuerden que los EIM, los errores innatos del metabolismo, en España no le dicen innatos, sino congénitos. Bueno, básicamente el diagnóstico va a estar clasificado. ¿Cómo vamos a hacer en esta clase? Primero yo les estoy mostrando cómo es la generalidad para glucogenosis. Después vamos a coger una de las glucogenosis y la vamos a poner dentro de este formato. Pero no lo vamos a hacer para todas las glucogenosis que les presento. Ya después de ellas les hablo de la particularidad. Bueno, entonces tenemos que ese diagnóstico va a estar basado en la historia clínica, ¿cierto? Los hallazgos de laboratorio, esto es muy importante, no lo tenemos acá, que son las pruebas de carga, ya vamos a ver. Las técnicas de imagen y biopsias, no tenemos esto, pero muy importante. Aquí tenemos una y se la recomiendo. Yo creo que ya no es muy amiguita mía, pues, pero al principio cuando llegó de Italia sí, porque es una persona que sabe mucho eh, de la parte de glucógeno, que es la doctora Dionis Vallejo, está en la León 13. Eh, bueno, por ejemplo la parte de biopsia, bueno, ahorita les hablo el detalle por qué es tan problemático. El diagnóstico bioquímico y genético. Podemos decir que en Colombia casi que está inscrito a estas pruebas que son generales del laboratorio, que son sencillas del laboratorio clínico normal, y las de diagnóstico bioquímico y genético. Muchos de los pacientes con glucogenosis casi que los han detectado y los han diagnosticado y les han puesto en su enfermedad su nombre y apellido por estudios genéticos, ¿cierto? Pero vuelvo y mi frasecita de la clase, no olviden no tener ese determinismo genético. Si su paciente tiene la clínica y tiene
los metabolitos bioquímicos o de laboratorio, así no tenga la variante genética. Créale a su paciente y a su criterio clínico. Lógicamente que cada vez esto se va a mejorar y se va a perfilar mejor. Vamos entonces a empezar con, bueno, la historia clínica. Aquí lo vamos a ver ahorita en la aplicación de uno de las glucogenosis. Hay algunos fenotipos que le pueden decir, hombre, de pronto esto es por el lado de una glucogenosis, ¿cierto? Vamos a ver entonces, me encanta esto de la investigación en laboratorio. Yo lo pongo pues como lo dice allí, pero lógicamente aquí no es. Aquí sería en Colombia laboratorio clínico. ¿Por qué me gusta eso? Porque mire, las pruebas que tenemos que son supremamente económicas y son supremamente es decir, le indican y lo orientan a uno en el diagnóstico de manera importante. La glicemia, el ácido láctico, todo lo que es en las pruebas de función hepática, o que en otros países se llama el perfil hepático, es decir, las transaminasas. ¿Cuáles son? GPT, GOT y GGT. La fosfatasa alcalina, el ácido úrico, la albúmina, las proteínas. La CPK, CK o CPK, ya aquí en Colombia se están utilizando las dos. Muy importante. Si esa CPK o esa CK está elevada, muy sospechoso de una miopatía tipo glucogenosis. El ácido úrico. El ácido úrico, ellos lo ponen aparte porque hay una cosa interesante. El ácido úrico en algunos países se incluyen dentro del perfil hepático, otros no, como es el caso de Colombia. El ácido úrico se mide aparte. Dentro de los triglicéridos, aquí no es tanto todo el perfil hepático, sino los valores de colesterol y triglicéridos. Aunque, lógicamente, que el HDL, es decir, las lipoproteínas HDL y LDL, le están indicando otras cosas que son muy importantes para otras comorbilidades que pueden ser consecuencia de eso. El hemograma y todas las pruebas de coagulación son muy importantes porque recuerde que hay una afección hepática y la cascada de la coagulación, las proteínas que tienen que ver con la coagulación están muy relacionadas su síntesis en el hígado. Y los cuerpos cetónicos, porque recuerden que estos pacientes, por ejemplo en condiciones de ayuno, hacen unas hipoglicemias severas porque no tienen esa homeostasis calórica de glucosa y por lo tanto entonces aumentan sus cuerpos cetónicos. Las pruebas de carga, y esto lo menciono y siempre lo enseño año tras año, porque algunos de ustedes van a ser ministros de salud o directores de EPS o como se vaya a llamar, de hospitales, y es muy importante quienes se especialicen en laboratorio, que sabemos la importancia de ir incluyendo este tipo de pruebas dentro de nuestros laboratorios. Porque las pruebas son muy importantes. Les voy a mostrar dos. La primera, la de glucosa, que es excelente porque la tenemos, ¿cierto? La sobrecarga de glucosa. Pero a veces esas sobrecargas las hacemos aisladas simplemente como sobrecarga de glucosa o lo que se llaman pues aquí, bueno, depende, ¿cierto? Porque una cosa son los protocolos de sobrecarga y otras veces es que esa sobrecarga de glucosa la utilizan dentro de las curvas de glicemia, ¿cierto? Pero hay que hacerlo al mismo tiempo con la medición no solamente de la glucosa en sangre, sino con la medición de lactato. Hasta aquí muy bien, porque entonces podemos guiar nuestro diagnóstico, ¿cierto? Sobre todo en las que tienen que ver con manifestación o fenotipo hepático.
Y aquí viene lo crítico, que es las cargas o los test del glucógeno. Estuve hablando con los de Funglucol, ¿cierto? Que la fundación está en Cali. Entre otras va a haber un congreso de glucogenosis en septiembre. Me mencionó como que ya hay unas partes aquí donde están haciendo el glucógeno, que esto es muy importante porque eso puede ayudar, dependiendo como de ese test postprandial de glucógeno, puede ayudar el diagnóstico, y son pruebas que son relativamente fáciles, económicas, de fácil acceso. Vamos a pasar a las biopsias hepáticas. Muy bonito y qué maravilla, esto en los países lo hacen maravilloso. Casi que tendría que pasar por encima de esto porque primero aquí no se hace. Y bueno, si hacen biopsias hepáticas, pero para el estudio de glucógeno o para las glucogenosis no es efectivo. ¿Por qué? Porque el glucógeno tiene un grave problema, es que el glucógeno, cuando no está en su entorno celular, se degrada muy fácilmente. Incluso cuando yo empecé a trabajar con estos muchachos, cuando eso estaba el grupo de errores innatos del metabolismo del Pablo Tobón, traté, luché, hablé con un cirujano, con pediatra, con hepatólogo, para ver si pues lográbamos hacer, porque realmente lo único que hay que hacer es una cadena de frío. No se logró. Pero entonces, por eso muchas veces, si usted manda a medir eso, pues lo más seguro es que le salga mal, porque si no tiene la adecuada cadena y procesamiento, desde pues por parte del estudio histopatológico, o por el estudio, esto pues no lo hacen mucho acá, pero por la cuantificación del glucógeno, si se desarrollase, pero no se tiene en cuenta esa degradación del glucógeno, pues no vamos a tener, pues vamos a tener unos falsos negativos o nos va a desorientar. La biopsia hepática, hay muchos estudios que se pueden hacer, pero que incluso, ojo con esto que ahí viene lo importante, a pesar que no sea en el hallazgo específico del aumento del glucógeno hepático o muscular, porque también se hace muscular, hay otro tipo de hallazgos que le pueden estar a uno indicando o le pueden guiar el diagnóstico, como es lo que se llama la esteatosis, ¿cierto? Que es presencia de grasa. Se ven como unas vacuolas, ahorita vemos unas plaquitas. O la fibrosis. Pero igualmente acuérdense que la fibrosis, recuerden que el precesor de un hígado fibroso, o sea, un hígado graso, luego un hígado fibroso, un hígado que puede irse hacia cirrosis o hacia una falla hepática o una neoplasia hepática. Y la de histoquímica, que pues también se podría desarrollar, pero no lo tenemos. Pero eso sea. Muy bien. Queridos estudiantes, vamos a hacer un break de 10 minutos y vamos a empezar a ver algunas glucogenosis. ¿Vale? Bueno, sí, señora. 7:10 nos vemos. Bueno, profe.